Reportaje. Ulises Ruiz Ortiz, exgobernador de Oaxaca, priista, está en cabina. Vamos a platicar con él. Son las 8 de la mañana, 36 minutos. Ulises, ¿cómo estás? Emanuel, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por recibirnos es nuevamente. un gusto siempre que estés aquí con nosotros en cabina, Ulises. Gracias, Emanuel, al contrario, es un honor estar en Telereportaje. La penetración que tiene este medio de comunicación es fundamental, me parece que es el más importante del sureste, y gracias por el espacio nuevamente, Emanuel. La última vez que estuviste en cabina, el año pasado, nos contabas del interés de recorrer el país, de reunirte con los priistas. No habías tomado una decisión en ese momento de participar en la contienda para la renovación de la dirigencia nacional, pero sí estabas en el encuentro con priistas, en el reencuentro, podría yo decirlo, luego del descalabro de las elecciones de julio. ¿Qué has encontrado en todos estos meses de recorrido, Ulises? Mira, Emanuel, el año pasado terminamos de recorrer el país por primera vez. Estamos haciendo un segundo recorrido. El objetivo en ese entonces, ya había mucho escepticismo, era impulsar la apertura del proceso interno para elegir al presidente del Comité Nacional del PRI. Es algo que ya logramos, lo logró el movimiento reformador en el país, lo lograron miles, por no decirte millones de priistas que están en los estados de la República y que impulsaron y presionaron a la dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional, que ya anunció que va a ser un proceso de consulta. ¿Qué sigue ahora, Emanuel? Estamos pidiendo que el padrón priista se levante el mero día de la elección. Esto es, quien se presente se afilie y pueda votar por el candidato que mejor prefieran o decidan en toda libertad. ¿No es un poco riesgoso este mecanismo? Lo que pasa es que tenemos un padrón con muchas inconsistencias, un padrón viciado de origen. Lo hizo César Camacho. Ivonne, por cierto, estaba en la Secretaría General. Que ya se destapó. Ya se destapó. Que con también, ella hace sí. poco, hace un par de semanas más o menos. Es un padrón que se hizo al vapor, era cubrir con el requisito del INE. Hace 3 semanas, por cierto, hoy vamos a impugnar el padrón priista que convocó Claudia Ruiz Massieu, porque convoca a un refrendo y a una afiliación. Primero, un refrendo sobre algo que está mal de origen, está viciado de origen, y segundo, hay órganos del partido que están trabajando para algunos aspirantes a la presidencia del Comité Nacional. Esto es el PRI no ha entendido. No quiere entender, siguen con las mismas prácticas. Yo veía al gobernador de Campeche que se destapó también. Alito, ya sí, también. AMLito le dicen ahora. Se destapó ¿AMLito le dicen? le dicen por la cercanía y por la entrega que tiene con el presidente López Obrador. Pero se destapa y convoca la unidad, y nosotros coincidimos con eso. Qué bueno que además están pidiendo un proceso abierto. Pero todos dicen lo mismo, Iván decía lo mismo, ¿no? La unidad y el prisma, o sea, siempre un discurso, pero vemos que en la práctica sigue siendo lo mismo. Porque la unidad de Manuel se construye con equidad, y Alejandro Moreno está usando recursos públicos del gobierno de Campeche para promoverse, porque es más de lo mismo. Porque la fórmula que hoy presenta Alito es más del peñismo. El esposo de Carolina Villano es quien coordina el programa de activismo político, los 8 millones que nunca aparecieron en las urnas, señalamientos del programa de activismo político que pues volvieron a las viejas prácticas de simular los procesos del partido, y bueno, el resultado es evidente. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Que cambien la forma de hacer política en el PRI, que haya un proceso abierto. Por eso, no solo estamos pidiendo que se abra el padrón el día de la elección, sino que el INE conduzca la elección interna. Tiene facultades para hacerlo. Ahora, Ulises, ¿no habría oportunidad de aquí a la elección de hacer un proceso de reafiliación? No da tiempo, los órganos del partido, por ejemplo, la red de jóvenes, pues es una gente muy cercana a AMLito Moreno, está trabajando abiertamente para él. El presidente de la Fundación Colosio Nacional está trabajando abiertamente para Alejandro Moreno. Entonces estoy entendiendo que Claudia todo convoca a los sectores de organizaciones y les pone en sus manos la afiliación. ¿Todo está ¿no? dirigido para que Alito se asuma dirigente en su momento? Me parece que es una parte del peñismo. Falta la otra, la de la nomenclatura, la del grupo de Miguel Osorio, que
probablemente postulen a alguien. Es lo mismo, son dos fracciones de Peña Nieto que sigue metiendo las manos, que quiere seguir controlando al PRI y que por una parte lo hace con la nomenclatura que encabeza Claudia Ruiz Massieu, el propio coordinador de los senadores que prácticamente nombró al Comité Ejecutivo Nacional, y por la otra parte gobernadores del tipo peñista, de estos gobernadores que tanto presumía Peña Nieto, que bueno, algunos están en la cárcel, otros están huyendo y otros todavía están gobernando. Entonces me parece que es más de lo mismo y me parece también que el PRI necesita una sacudida total, un cambio, una reforma que no se ha hecho en más de 40 años. La única reforma seria es aquella del hombre que vio un México con hambre y sed de justicia, un hombre que decía que los principales sorprendidos eran los militantes cuando salían los candidatos porque nadie los conocía, un hombre que decía de la frivolidad de las oficinas públicas y que lo mataron y que se detiene la reforma, que es Luis Donaldo Colosio. Me parece que no ha habido una reforma profunda en el partido, las que se hicieron a modo de los presidentes de la República, y el PRI tiene que ir a una reforma en serio como la que estamos proponiendo. ¿Qué posibilidades tiene, Ulises, que prospere esta impugnación que harán de este padrón de militantes y simpatizantes? Mira, yo espero que defina la dirigencia nacional abrir el padrón y que puedan votar quienes se presenten en la elección interna, los priistas que se registren, se afilien y pasen a votar en la mesa del día de la elección. Son las 8 de la mañana con 43 minutos. Vamos a la pausa, regresando, seguimos platicando con Ulises Ruiz, que es exgobernador de Oaxaca y ya podemos decirlo, aspirante a la dirigencia nacional del PRI. Nos vamos a registrar, Emanuel, una vez que logremos que el INE sea quien conduzca el proceso y que se abra el padrón el día de la elección. Regresamos. En Eléctrica Silva tú siempre encontrarás un extenso